estamos haciendo una revisión del modelo biomecánico. Ahí está. Y ayer veíamos que, y conocíamos que este modelo lo que busca es, de alguna otra manera, evaluar las limitaciones funcionales de las personas. Y de alguna otra manera midiendo o observando la fuerza, ¿no es cierto?, la resistencia, el rango de movimiento. Y para eso, obviamente, como todo modelo, teníamos que tener una base de conocimientos que nos permita hacer estas observaciones. Este modelo se caracteriza por ser un modelo donde es importantísimo el conocimiento de la estructura ósea, del sistema cardiopulmonar, del sistema muscular, ¿no es cierto? Fisiología, principalmente fisiología del músculo, del sistema nervioso central, también de alguna otra manera conocimiento del movimiento para poder estabilizar, ¿no es cierto? Porque en todo movimiento hay músculos estabilizadores y músculos que accionan el movimiento, ¿ya? Y todo eso en pro de poder evaluar o facilitar ocupaciones en las personas. Este es un modelo que por historia, de alguna otra manera, siempre se ha utilizado para poder, en sus comienzos, validar la terapia ocupacional y también como eh, insertarse en los equipos de salud, ¿ya? Entonces, veíamos ayer aquí que en teoría lo que cuando uno evalúa a una persona bajo este modelo biomecánico, uno hace una revisión de las estructuras del cuerpo humano que tienen que ver, como ya les mencionaba, con la amplitud, ¿cierto? De movimiento articular y obviamente cuando uno evalúa la amplitud del movimiento, uno no puede dejar de ver el tejido conjuntivo, ¿verdad? Eh, la piel, los músculos, ¿ya? Y también medir la fuerza, ya sea por palpación o observación, eh, tratar de dilucidar cuántas fibras musculares están activas y cuántas no, ¿ya? Y la resistencia, obviamente, que tiene cada una de estas. Okay. Y como ya nuevamente mencionaba, de alguna otra manera lo que busca es proporcionar a las personas movimiento para un mejor desempeño en sus actividades de la vida diaria, ¿verdad? Ahora, ¿para quién para quién es útil, ¿no es cierto?, este modelo o generalmente con quiénes uno lo ocupa, ¿ya? Y uno ocupa este modelo generalmente en personas adolescentes, adultas, adultos mayores. Veíamos que para niños funcionaba mucho mejor otros modelos, que igual van a ver, porque tienen que ver con desarrollo motor, ¿ya? Aquí estamos hablando de alguna disfunción en el movimiento articular, ¿no es cierto? O sea que una vez adquirida, de alguna otra manera se perdió ese movimiento, puede haber sido por algún tipo de traumatismo, ¿no es cierto? O a nivel central se produjo algo que hace que el músculo no haya perdido funcionalidad, resistencia, amplitud,
y como una manera de restaurar, ¿ya? Este modelo se utiliza en personas que han perdido, ¿no es cierto?, capacidad para poder desempeñar actividades de la vida diaria, eh, básica, eh, y se realiza todo un sistema de entrenamiento para volver a restituir o, o de alguna otra manera, sin no restituir, trabajar la musculatura indemne que quedó, ¿cierto? Como una forma de siempre apuntar a un mejor desempeño. Y veíamos que hasta ayer, em, terminábamos la sesión, ¿no es cierto?, observando de que este modelo tiene tres enfoques principales, y esto es importante tenerlo claro, principalmente cuando en la segunda unidad ya comencemos a trabajar con casos específicos, ¿no es cierto?, es que eh, los tres enfoques de este modelo tienen que ver con la prevención y la mantención de deformidades, ¿no es cierto?, Eh, o mantener eh, movimiento, ya la capacidad de moverse. Otro enfoque u otro objetivo que tiene este modelo tiene que ver con la recuperación de la capacidad para moverse, ¿ya? Y eh, compensar movimientos limitados, ¿ya? Ok, ¿preguntas hasta ahí? Eso es como un pequeño repaso de lo que vimos ayer. ¿No? Perfecto. Ya. Ok, vamos conversando, cualquier cosa, me interrumpen y paramos y volvemos a revisar, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver cada uno de estos, ¿ya? De estos tres enfoques que es importante tenerlo bien en claro, principalmente usted. La idea es que cuando en la segunda unidad trabajemos casos, y si les toca un caso en cuando ustedes evalúan y encuentran que es un modelo atingente a tenerlo para poder intervenir, ¿no es cierto?, y poder fundamentar su intervención, tener claro que eh, ha sido escogido porque previene, porque o mantiene, porque recupera o compensa. ¿Ya? Eso debiera ser parte de los argumentos que ustedes debieran utilizar, ¿no es cierto?, cuando defienden su caso o cuando están proyectando la escritura en estos informes que vamos a trabajar eh, en la asignatura. ¿Ya? Ok, entonces cuando hablamos de mantención y prevención, el principio de hacer funcionar los músculos remanentes. ¿Ya? Eh, ¿Alguien se imagina eh, eh, cualquier ejemplo, no sé, quizás personal, que haya tenido un accidente, una fractura, eh, cómo se podría colocar en acción este principio de hacer funcionar musculatura remanente? A ver si alguien piensa eh, en este principio del modelo de biomecánico. No es necesario buscar como detalles eh, tan clínicos, pero la idea es que se pueda entender. Algo así como un ejercicio isométrico, ¿no? No ¿Ya? sé, no sé, sí, no sé. ¿Ya? Pero más, a ver, más básico de lo que estás pensando, a ver. De compensación, ¿Ya? ¿Cómo qué? Descríbelo, a ver. como por ejemplo, yo trabajaba en una pesquera y ¿Ya? cada cierto tiempo hacíamos ejercicios de compensación, así como estiramientos, cosas así, como movimientos funcionales, cosas básicas para mantener como la movilidad y Ya, prevenir tendinitis y cosas así. ya, perfecto.
Muy bien. Mire, aquí hay una pregunta que me hace alguien, Matías. Dice, ¿a qué se refiere con remanente? ¿Ya? ¿Alguien sabe? Porque esto es algo importante. ¿Qué es remanente? ¿O cuándo uno acciona musculatura remanente? ¿Se lo imaginan, chiquillos? Profe, Ya, los músculos remanentes no serán, por ejemplo, no sé, si me ocurre aquellos que uno no usa tanto ya. como en la, no sé, Perfecto. A ver, habitualmente. por ahí vamos, por ahí vamos. Bien, por eso yo les digo, o sea, mencionen lo que entienden, lo básico. Aquí estamos, la idea es primero entenderlo, después ya podemos ir como a lo más fino, ¿ya? Ok, Matías buscó y dice que es algo restante, ¿ya? Muy bien. Eh, ¿No es vestigial? Pregunta Carolina. Matías dice que queda de sobra, líquido remanente, parte que queda de algo. ¿Ya? Perfecto. Mire, yo le voy a dar un ejemplo, ¿ya? Y espero que les pueda ayudar. Miren, piensen en una persona eh, que tuvo un accidente y producto de ese accidente, por ejemplo, automovilístico, iba con cinturón de seguridad y producto de que iba con el cinturón de seguridad al chocar de frente, o mejor, al chocar, claro, de frente por atrás a un camión, se produjo el efecto látigo y el mismo eh, eh, cinturón de seguridad le produjo una luxación de hombro, ¿ya? Estoy hablando de una persona que es acompañante del conductor, o sea, estoy hablando del hombro derecho. Ya se luxó el hombro, ¿no es cierto? Se fue hacia anterior, hacia posterior y con ese movimiento, esa descarga de fuerza, ¿no es cierto? Se luxó. Ok, tenemos entonces un hombro que obviamente se luxó, salió, ¿no es cierto?, de su cavidad, el hueso, ¿no es cierto? Y tenemos que ayudar en la rehabilitación de esta persona. ¿Ok? Eh, musculatura del hombro. ¿Qué músculos comprenden el hombro? Aquí entre todos. Vamos, chiquillos. Accionen su micrófono en que alguien me diga, a ver. En el hombro encuentro esta musculatura, por anterior, por posterior. Eh, ¿Qué encontramos en el hombro? ¿Ya? Encontramos el manguito rotador. ¿Qué musculatura, qué conjunto de músculos conforman el manguito rotador? Sin vergüenza, chiquillos. Si no equivocamos, no equivocamos. Ya, muy bien, Jason. El escapular, el infraespinoso, redondo menor. Ya. Más fácil aún. Por ejemplo, esta misma persona nosotros queremos trabajar la abducción del hombro. ¿Cuáles son los músculos abductores del hombro? Chicos, accionen su micrófono para que vaya más rápido. Me demoro más en estar leyendo y accionando el chat. Aunque igual no es malo. Pero si alguien me ayuda a leerlo, podemos avanzar un poco más rápido. A ver, ¿quién abduce el hombro? Ok, Matías dice el deltoide.
¿Y qué fascículo del deltoide? Ok, la Michelle es más específica y dice la porción media del deltoide. Muy bien. Ok, entonces, pero el deltoide, ese es el único músculo que abduce el hombro, Supraespinoso. el supraespinoso. ¿Quién dijo el supraespinoso? Carolina. Carolina. Muy bien, Carolina. O sea, aquí podemos ver que en la abducción del hombro, ¿no es cierto? No es, y en la mayoría de los grupos complejos del cuerpo humano, no hay un único músculo que acciona, ¿no es cierto? O realiza un movimiento X. En este caso, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el principal motor para abducir, ¿no es cierto? El brazo, ¿no es cierto? Es el deltoide, el fascículo medio, ¿verdad? Pero en cierto grado, ¿no es cierto?, también es ayudado por el supraespinoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este mismo accidente, el abductor del hombro, ¿no es cierto?, que en este caso el motor principal, que el deltoide, está seccionado. Sin embargo, no el supraespinoso. ¿Cuál sería el músculo remanente a trabajar mientras se repara el deltoide? Podríamos trabajar, El infra, quizás. podríamos trabajar, mire, solamente, o sea, digamos, en la ecografía aparece como el deltoides seccionado, pero sin embargo sabemos que no es el motor principal y que tenemos otro. ¿Con cuál trabajaríamos? Supraespinoso en ese El caso, ¿no? Si es que sigue supraespinoso, haciendo el trabajo. exactamente. ¿Cuál sería el músculo remanente entonces a trabajar? Supraespinoso. El supraespinoso. ¿Ya? Ok, perfecto. Por ejemplo, otro ejemplo. Un joven de 18 años que practica mountain bike se cae, fractura de coles, y en el tercio medial de la muñeca se corta eh, los flexores de la mano. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que evaluar utilizando este modelo? Los restantes músculos entonces que siguen funcionando y que Exacto. pueden apoyar, digamos, a los que Muy, tuvieron problemas. muy bien. Entonces, porque sabemos que los flexores de la mano, ¿no es cierto? De la muñeca, hay más que uno, ¿me entiendes? No es como el músculo, sino que hay, ¿no es cierto?, un conjunto de músculos. O sea, habría que ubicar, ¿no es cierto? Y por eso aquí la evaluación importante, ¿no es cierto?, saberse la anatomía, qué músculos accionan, no sé, tanto la flexión, ¿no es cierto?, la extensión, la rotación de la muñeca, ¿no es cierto? Y qué músculos tenemos remanentes, qué es lo que quedó, ¿ya? ¿Qué es lo que se reparó? ¿Qué es lo que tenemos eh, qué movimientos tenemos que evitar de alguna otra manera para no solamente dañar o volver a dañar una cirugía reparatoria, sino que mientras tanto trabajar con la musculatura remanente? ¿Se entiende? Entonces, a eso se refiere cuando, más que nada clínicamente, cuando se trata de hacer funcionar la musculatura remanente. Ahora, en trastornos ya más neurológicos, por ejemplo, estoy pensando en un accidente cerebrovascular, se trabaja mucho con el modelo biomecánico, ¿verdad? Porque tenemos musculatura que simplemente ya perdió tono, perdió fuerza, perdió resistencia, pero lo que buscamos es musculatura remanente que nos permita realizar de alguna otra manera amplitud de movimiento para realizar ciertas actividades de la vida diaria. Ya estoy pensando en una persona que, por ejemplo, quedó con una hemiplegia, ¿ya? Y quedó con una triple flexión de extremidad superior, ¿no es cierto? Buscamos
amplitud de movimiento, músculos remanentes que nos permitan, por ejemplo, cepillarse los dientes, llevarse la cuchara a la boca para tomar una sopa o comer, ¿no es cierto? Peinarse o colocarse, algo tan simple como colocarse una polera, ¿ya? A eso se refiere. ¿Se entiende, chiquillo? Ok. Si no hay pregunta, bueno, a veces esta mantención o esta prevención, ¿no es cierto? Como principio, tenemos algunos aparatos que nos permiten, ¿no es cierto?, seguir trabajando algunos grupos musculares que quedan indemnes o que son remanentes, ¿ya? A través de la inmovilidad de ciertos grupos musculares o músculos, ¿no es cierto?, o tendón para liberar los que realmente son funcionales, ¿ya? Por ejemplo, ahí vemos algunos tipos de férulas, ¿no es cierto? Vemos un COCAP en la porción, en la imagen de arriba, y abajo tenemos una férula digital, ¿cierto? Probablemente, bueno, lo he visto aún en estos tiempos, ya no tanto, pero igual lo suelo ver, es que cuando existe, no sé, una luxación de una falange, no sé, proximal o medial, colocan yeso y movilizan toda la mano, ¿ya? ¿Y qué pasa con los músculos o los dedos, los demás dedos, por ejemplo, en la imagen de abajo, cuando solamente el índice ha sido afectado? ¿Qué pasa con el pulgar? ¿Qué pasa con el dedo medio, el dedo anular, el dedo meñique? ¿Qué podría pasar? Pierden como masa muscular. Exacto, exacto. Se pierde masa muscular, ¿cierto? ¿Cómo movilizamos el edema de la lesión del músculo índice? ¿Cómo lo movilizamos? Es casi imposible. Entonces comienza el edema en la mano, aparte del yeso, produce dolor, produce trastorno de la sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos, obviamente, ¿no es cierto?, colocar en una posición funcional el índice, como está en esa férula digital, ¿no es cierto? Pero liberamos el pulgar, ¿no es cierto? Uno, para que se mantenga la funcionalidad del pulgar, porque necesitamos el pulgar, ¿no es cierto? El dedo medio, porque estos tres dedos, el índice, el pulgar y el dedo medio, están, ¿no es cierto?, son partícipes de un solo grupo muscular y sistema nervioso, que es el nervio radial, ¿no es cierto?, mientras los otros están inervados por el nervio cubital. Pero lo que buscamos también fisiológicamente es que hagan el rol, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, eh, 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 reparar el daño, ¿no es cierto?, reparar el tejido del dedo índice, que en ese caso se encuentra lesionado. Con un yeso, con un tipo de inmovilizador más que cubra toda la mano, buscando inmovilizar solamente el índice, lo único que nos produciría es trastorno de la sensibilidad de toda la mano, ¿no es cierto? Un edema totalmente exagerado, pérdida de la resistencia de la musculatura, pérdida del rango de movimiento. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo? Lo mismo con el COCAP, ¿ya? Que está arriba, que de alguna otra manera lo que busca es, ¿no es cierto?, inmovilizar el dedo pulgar, ¿no es cierto?, darle en una posición funcional, darle el reposo necesario. Generalmente el COCAP se utiliza cuando aquí ha habido una lesión del tendón, ¿no es cierto?, del extensor largo o el flexor, ¿no es cierto?, del pulgar o del abductor, ¿no es cierto?, típico de personas, por ejemplo, que trabajan en peluquería, ¿ya? O que utilizan o sobreusan mucho el pulgar, puede ser manipuladoras, ¿no es cierto?, de alimentos, o en estos trabajos más donde utilizan mucho las manos, ¿cierto? La exposición al frío hace que se vea lesionado el tendón. Entonces, el COCAP lo que hace es inmovilizar, dar reposo, desinflamar, ¿no es cierto? Pero no tenemos que inmovilizar toda la mano, ¿ya? Liberamos los demás dedos, porque al liberar los demás dedos mantenemos una mano funcional, podemos seguir utilizándola, ¿verdad? Y también lo que proveemos es que continúe, de alguna otra manera disminuye el edema y podemos estimular, ¿no es cierto?, a que por medio de la sangre, ¿no es cierto?, más
células puedan reparar de una manera más rápida la lesión del tendón. Okay. Para prevenir, generalmente en este modelo, otro ejemplo es todo lo que se realiza a través de la ergonomía del trabajo, ¿ya? Las evaluaciones de puestos de trabajo se utilizan en este modelo, ¿no es cierto?, para evitar las típicas posturas viciosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas que trabajan detrás de pantalla, los típicos dolores cervicales, lumbares, atrofia muscular, digamos, hablando ya de brazo, antebrazo, ¿no es cierto? Muñeca, que provocan cuando los puestos no son ergonómicos. De alguna otra manera uno utiliza, ¿no es cierto?, por el conocimiento que tiene el modelo, para prevenir ciertas lesiones que son propias de un puesto de trabajo, por ejemplo, de oficina, puede ser también, como describe su compañera, de una salmonera, ¿no es cierto?, que tiene que ver ahí donde es importantísimo la exposición al frío, ¿no es cierto?, los horarios de trabajo, las pausas saludables, ciertos movimientos complejos que uno utiliza, no sé, me imagino que al manipular estos alimentos, los salmones, no sé, o las ovas, ¿no es cierto?, que ya tiene que ver más con mucho trabajo de las manos, ¿cierto? Todo esto, ergonomía del trabajo, ¿no es cierto? Los ergónomos y también muchos terapeutas ocupacionales lo que hacen es dar indicaciones para prevenir ciertas lesiones de grupos musculares. ¿Ya? Ahora, otro enfoque que veíamos de este modelo tiene que ver con el restablecimiento, ¿ya? Donde lo que apunta este modelo es aumentar el movimiento, ¿no es cierto? O apunta a aumentar la fuerza, ¿no es cierto? Y también aumentar el nivel de la resistencia de un músculo o un grupo muscular, ¿ya? Por ejemplo, ahí vemos en esas imágenes una casa totalmente adaptada, ¿no es cierto? No muy llana a la realidad que uno ve local, ¿no es cierto? Pero donde sí, por ejemplo, se ven adaptaciones del inmobiliario, ¿no es cierto? O sea, está hecho a escala de una persona que probablemente tuvo una lesión medular, ¿cierto? Probablemente una paraplegia o bien algún tipo de espina bífida, ¿no es cierto? Y lo que busca es, más que nada, como dice el modelo, ¿no es cierto?, que las personas mantengan sus patrones de desempeño y de ocupaciones, ¿ya? Ahora, aquí lo importante es cuando uno trabaja o tiene en su mente el objetivo que es aumentar el movimiento o la fuerza o la resistencia, es muy, muy importante la evaluación, ¿ya? Porque aquí es donde uno lo que busca es, de alguna otra manera, es descifrar o determinar, ¿no es cierto?, cuál es el potencial, ¿ya? ¿Cuánto puede mover? ¿Cuánta fuerza tiene ahora y cuánto podría? ¿Ya? Entonces, aquí donde es importantísimo, vuelvo a recalcar nuevamente, ¿cierto? Comprender muy bien la anatomía, ¿cierto? Las funciones musculares, ¿cierto? Los rangos de movimiento, las lesiones, los niveles, ¿no es cierto? Y lo que dice, obviamente, la evidencia, ¿ya? Porque probablemente, por eso mismo les menciono, este mismo caso de este joven que yo le explicaba, que producto del accidente, ¿no es cierto?, de tránsito, ¿no es cierto?, se produjo una lesión del hombro derecho con el mismo, digamos, cinturón de seguridad y perdió
se seccionó el deltoide. Obviamente uno va a trabajar con el supraespiroso mientras, ¿no es cierto?, de acuerdo a la reparación del daño del otro músculo, que es el deltoide, ¿ya? Pero obviamente nosotros sabemos que el motor primario, o de alguna otra manera, ambos músculos le imprimen la fuerza que digamos, le da todo el soporte a un movimiento como la abducción del hombro, ¿ya? Entonces, si el hombro realmente queda con daño y queda con un daño crónico, lo más probable es que ese movimiento quede limitado, esa fuerza sea limitada y la resistencia, ¿no es cierto?, al ejercer digamos, externamente, valga la redundancia, la resistencia, a lo mejor no sea como la literatura indica que debiera desarrollar, ¿ya? Entonces aquí la evaluación debiera ser muy rigurosa, muy bien determinada, y los objetivos claros, ¿ya? Probablemente alcanzará una abducción. Uno siempre busca, no sé, por los 90 grados, pero a lo mejor solamente va a poder una abducción de 30, de 40, y pensamos que, según la literatura, solamente accionando un músculo, ¿no es cierto?, vamos a poder llegar a 60. ¿Ya? Entonces, desde ahí, ¿qué podemos hacer con esos 60 grados? ¿Ya? Usted podría esto, podría hacer lo otro, ¿qué adaptaciones tenemos que hacer en el hogar? ¿Me entiende? Para que su desempeño pueda ser lo más óptimo posible. Eso es lo que uno piensa generalmente, ¿ya? Preguntas con respecto a este tema. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, sí se ¿Sí? entiende. Ok, Sí. Sí, profe. ya. Ok, entonces, bueno, otro de los enfoques, ¿verdad?, que tiene este modelo tiene que ver con la compensación del movimiento, ¿verdad?, que lo veíamos también. Y puede implicar la siguiente estrategia. Una, utilizar aparatos que sujetan partes del cuerpo o que median entre el cuerpo y el objeto que se requiere manipular, ¿ya? O también puede implicar la modificación o reemplazo de los entornos físicos y de los objetos para las tareas, o la alteración de los procedimientos de las tareas de las personas, ¿ya? ¿Ok? Por ejemplo, en el caso anterior, en las imágenes podíamos ver ahí cómo de alguna otra manera el terapeuta entregó indicaciones para el reemplazo o el cambio de entorno físico, ¿ya? Para, obviamente, el mejor desempeño de las tareas de las personas que estaban en la imagen. ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, a nivel local, qué reemplazo uno podría hacer en un entorno, por ejemplo, de una persona que tenga Parkinson, por ejemplo? ¿Qué debiéramos observar y qué se podría, pensando en este modelo, que se podría reemplazar o modificar, entendiendo una persona en una etapa ya avanzada de Parkinson? Pueden ser las manillas de las puertas. Muy bien. La manilla de las puertas, ¿usted está pensando en qué sentido? ¿Que las pueda girar Eso, solo, abrir, exacto. em- Que las pueda empujar? como tomar. Si son muy finitas, quizá ancharla un poco para que sea más fácil el agarre. Perfecto. Ok, súper bien. ¿Qué más? Profe, pueden ser como barras de sujeción en los Barras de baños, por ejemplo. sujeción, muy bien, perfecto, ¿cierto? Las barras de sujeción en los baños es muy importante, ¿verdad? Porque puede evitar la muerte, la fractura, ¿no es cierto?, de una persona que pueda caer muy fácilmente, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas?
¿Qué cosa se le ocurre, por ejemplo, cuando ven a una persona con Parkinson avanzado cuando realiza la marcha dentada, una marcha festinante dentro del hogar? ¿Qué modificaciones podemos hacer ahí? Mm, Podría ser a veces las casas, como estas barreras que hay arquitectónicas, como la alfombra, quitarlas, Muy por bien. ejemplo, que no hayan cosas en el suelo que se pueda él como tropezar y caerse. Perfecto, muy bien. Michelle dice lo mismo, ¿no es cierto? Si hay alfombra, sacarla, ¿no es cierto? O bien pegarla al suelo. Eh, excelente, ¿no es cierto? Ahí uno está utilizando el modelo, ¿no es cierto? Biomecánico, ¿no es cierto? De alguna otra manera haciendo reemplazo o modificaciones al entorno, ¿no es cierto? Que permitan un mejor desempeño. ¿Ya? Cuando se trata de aparatos que sujetan el cuerpo para mediar, ¿no es cierto?, el movimiento y poder ser más fluido el movimiento corporal. En qué están pensando? ¿Qué podría hacer? ¿Usar bastones o silla de ruedas? Usar, ¿cómo? Bastones, silla de ruedas, esos burritos igual que hay. Ya, Que le llaman burrito, perfecto. no sé cómo se llamará más técnico. ¿Cómo será Sí, el nombre más técnico? andador tipo No. burrito. Sí, hay con ruedas, sin ruedas, pero sí, exacto, ¿verdad? Esos son aparatos, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, como te decía, un bastón, depende del bastón. Generalmente el bastón canadiense, por ejemplo, exactamente, apoya la marcha, ¿no es cierto? Te permite una mejor descarga, previene accidente, caída, eh, compensa la parte indemne del cuerpo afectada, ¿no es cierto? Como una tercera pierna. ¿Qué más? Eh, permite una conservación de la energía, eh, eh, permite centrar la gravedad. O sea, todas esas cosas permite un bastón. Uno ve un bastón y como no se imagina todo lo que realmente puede hacer y hace, ¿no es cierto? Cuando se utiliza de buena manera. ¿Ok? Una silla de ruedas, claro, también, ¿cierto? Es un aparato externo, ¿no es cierto? Que apoya, ¿no es cierto? Digamos, el traslado, ¿no es cierto? De una persona a un lugar a otro. Dependiendo del tipo de silla de ruedas, ¿verdad? Hay sillas más ergonómicas que sirven de desplazamiento, otras que sirven para ser utilizadas en caso de emergencia, y depende también de la forma en que la persona manipula la silla de ruedas. ¿Ya? Ok. Mm, y alteraciones en el procedimiento de las tareas. ¿Qué cosas o cuándo se podría utilizar este modelo? ¿A qué se refiere con alteración de los procedimientos de las tareas? Por ejemplo, el vestirse ¿Ya? o Qué está lavarse los dientes o en la ¿Ya? actividad de la vida diaria. ¿Ya? ¿Qué se está imaginando ahí? ¿Cómo usted altera ese procedimiento? O sea, a través de la enfermedad le va a ser más complicado realizar la cirugía y por lo que un sentimiento como de frustración. Hay como harto ruido. No sé si es tu micrófono, Romina. ¿Me escuchas mejor ahora? No. Dale, a ver. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora sí, dale, Romina. Yo decía la alteración de las actividades de la vida diaria ¿Ya? debido a que va a generar, producto de la enfermedad, va a generar como cierta frustración en la vida del usuario ¿Ya? y va a perder su autonomía e independencia. Ya. Perfecto. Entonces, Pero aquí ahí se más, podría. sí, pero más específico aquí. Por ejemplo, un ejemplo, vámonos a lo más básico.
¿Qué sería alterar el cómo hacemos una tarea? Por ejemplo, una persona eh, con Parkinson, ¿cierto? Cepillarse los dientes. ¿Qué alteración del procedimiento se podría trabajar? Ustedes saben que una persona que tiene Parkinson, ¿no es cierto?, a una edad avanzada o en una etapa avanzada, tiene estos movimientos involuntarios, ¿verdad? Producto mismo de la enfermedad. ¿Cómo podría lavarse esta persona los dientes? Profe, no sé si hay para los cepillos de dientes o no, pero para las cucharas yo he visto que hay como unos aparatos así como que se mueven para Ya, generar estabilidad, pero no sé si servirá para los dientes o si no, tú, educar estás al cuidador podría ser. ya tú estás hablando como un estilo de órtesis para O- engrosar el mango, para un mejor sí, agarre. como aparte de engrosar el mango, una Ya, cosita que es como que si por ejemplo tiene ese temblor en las manos, ya. la parte de adelante tiene estabilidad, pero se mueve lo otro, pero se puede hacer el mismo movimiento. Ah, perfecto. No sé, sí, algo Ya, así. ok. Yo Pero mire, piensen, El perdón, cepillo. me acordé de los cepillos eléctricos. Ay, justo dije. excelente. ¿Quién fue ese? La Nacha. No, los dos. Matías, Ignacia, los dos, excelente. ¿Se dan cuenta? Algo más simple que cepillarse los dientes, podemos indicar un cepillo eléctrico. Exactamente. Muy bien, ¿cierto? Solamente que la persona obviamente va a mantener la tarea, pero como estos cepillos giran, ¿no es cierto? Solito, no es necesario que haga el movimiento de deslizamiento a través de la, de la dentina, ¿verdad? Sino que lo hace el aparato. Muy bien. Entonces, no quitamos la tarea a las personas, ¿no es cierto? Sino que hacemos modificaciones, alteramos el orden, el objeto, ¿no es cierto? Simplificamos, siempre simplificamos, buscamos formas. Ahora, cuando, no sé si Michelle era o Paula, que decían como que tiene que, también podría estar implicado, no sé, por la ABD básica como la vestimenta, claro. La forma de alterar, por ejemplo, un procedimiento sería evaluar, ¿no es cierto?, cómo se coloca la ropa, cómo se coloca una polera y hacer ciertas modificaciones en el acto motor de colocarse una polera, por ejemplo. ¿Ya? ¿Eso se hace? Claro que se hace. ¿Ya? Se modifica el patrón, ¿ya? La forma en que lo venía haciendo, pero producto de alguna alteración en el rango de movimiento, en la fuerza o en la amplitud del movimiento, uno altera la forma en que se procede. ¿Sí? Ok. A veces las personas, eh, a mí me ha pasado mucho y que al principio de cuando ejercía el trabajo, eh, yo trataba de dar toda la indicación y decía, no, mire, en vez de así, hágalo así. En vez de esto, hágalo de esta manera. ¿Ya? Pero después con el tiempo me di cuenta que era mucho más fácil preguntarle a la persona, eh, ¿usted lo hace así? Ok, ¿le resulta? No. ¿Cómo lo haría ahora? Y la persona, ella misma o él mismo comenzaba a pensar, podría hacer este cambio porque este movimiento sí lo puedo hacer. A ver, inténtelo. Y al final ellos mismos, la persona misma, cambiaba sola su forma de proceder o hacer la tarea. ¿Ya? Entonces, nunca olviden que quien mejor conoce su cuerpo, quien mejor conoce sus patrones motores, es la persona misma. ¿Ya? Ahora, cuando después de haber hecho esa pregunta, usted ve que la persona no tiene la idea o no encuentra la forma, obviamente uno puede entregar una indicación, ¿ya? Y mostrar, mire, ¿y qué le parece si lo hacemos así? ¿Ya? Pero siempre, no olviden esto, siempre pregunten a la persona, y a ver, ¿y usted qué haría? Tratemos de hacer esto mismo, pero busquemos otra forma de hacerlo. Bueno, cuando usted está haciendo eso, está ocupando el modelo eh, biomecánico, ¿ya? Porque está buscando, ¿no es cierto?, activar o utilizar una musculatura, un rango remanente, ¿no es cierto?, eh, que te permita el mismo desempeño, ¿no es cierto?, que a lo mejor eh, tenías o realizabas antes de
haber sufrido algún tipo de lesión. ¿Ya? Ok. De alguna otra manera, cuando utilizamos este modelo y obviamente como es un modelo exacto, un modelo riguroso, objetivo, tenemos algunos instrumentos, ¿ya? Como por ejemplo el goniómetro, ¿ya? Que nos permite hacer una evaluación exacta, ¿no es cierto?, de cuál es la amplitud, ¿no es cierto?, del movimiento. Eh, eh, y también nos permite, de alguna otra manera, proyectar, ¿no es cierto?, de manera objetiva, qué es lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar y hasta dónde vamos a trabajar. ¿Okay? Cuando evaluamos fuerza, obviamente no conozco ningún centro hasta ahora que tenga un dinamómetro. Las clínicas pueden tener, pero generalmente cuando uno quiere medir fuerza, ¿no es cierto?, fuerza muscular, uno utiliza pruebas de Daniel, ¿no es cierto? Y lo que uno hace es medir de acuerdo a este registro, ¿no es cierto?, de M0 a M5. Y eso es lo que uno anota, ¿ya? Donde uno visualiza, ¿no es cierto?, cuando hay parálisis total hasta un desplazamiento del músculo o del rango de movimiento con resistencia ya máxima, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos con la presencia de edema? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Qué saben? Hacemos prueba muscular, medimos amplitud de movimiento cuando hay presencia de edema. ¿Cómo trabajamos eso? Profe, yo creo que ahí habría que ver la forma de primero tratar el edema y después Ya, ver el tema de la, creo yo, de la ya, amplitud del movimiento. perfecto, perfecto, ya. ¿Alguien más se imagina? Y ver como el dolor del usuario, Ok, si es muy fuerte o bajo. ya. El umbral del dolor, ¿verdad? ¿Cómo medimos el dolor? Preguntando. Con la Ya, escala, ¿qué escala? la del dolor, la EVA, Escala EVA. escala, sí. Muy bien. ¿Y cómo evalúa EVA? ¿Qué dice EVA? ¿Cómo lo hacemos? Pues, se le preguntamos a la persona en un puntaje, que le ponga un puntaje a su dolor del 1 al 10. Ya, muy bien, ¿verdad? Eh, es una, eh, es una escala totalmente, digamos, mm, no sé si poco objetiva, pero sí es la más utilizada. Eh, Generalmente, porque habla sobre la percepción del dolor que la persona relata, ¿ya? Eh, s- es verdad que se han hecho como harto estudio en relación a la escala, eh, pero no sé qué tan eh, fidedigno o objetivo pudiera ser, ¿ya? En clínica generalmente cuando uno trabaja la percepción, el relato, no sé, al principio de la sesión uno puede decir ya del 0 al 10, ¿cuánto siendo el 0 nada de dolor, siendo el 10 el dolor más alto, ¿cuánto tiene antes de comenzar a trabajar? No, a mí me duele 5. ¿Le duele moderadamente? Sí, ok. Eh, Comienzas a hacer los ejercicios terapéuticos y después cuando pasan, no sé, 15 minutos vuelve a preguntar, del 0 a 10, ¿cuánto le duele?
Me duele 7, 8, y tú ves que está lo más bien haciendo todos los movimientos, imprimiendo fuerza, resistencia, y tú empiezas a pensar como, bueno, y no le dolía 5, se supone que con las cargas que le estoy dando debiera dolerle más si no pudiera hacer el ejercicio y lo está haciendo y no se está quejando, ¿entiendes? Entonces como que por ahí se pierde la objetividad de la escala del dolor, pero es la que se utiliza a todo esto, Profe, ¿sí? yo tengo una pregunta ahí porque no sé si es que estoy confundida o no, porque creo que nos dijeron que no había que trabajar con dolor cuando las personas sienten dolor. Entonces ahora no sé si es algo que recordé mal, no sé, o no sé. No entiendo. Eh, es que depende la causa del dolor, ¿me entiendes? Por ejemplo, y buena tu pregunta, porque va a depender, va a depender. Por ejemplo, por este mismo caso de edema, fisiológicamente, ¿por qué se produce edema? Por Una ejemplo, respuesta inflamatoria, ¿ya a qué? quizás en una fractura puede ser, no sé si en las luxaciones pasa eso. Ya, sí, en todas las heridas, en todas las impactos que como una forma de reparar del cuerpo sucede un edema, ¿ya? Es una respuesta fisiológica ante un estímulo externo o un agente patógeno externo que está tratando de entrar a nuestro cuerpo o entró, ¿no es cierto? Y nuestro cuerpo está buscando la forma de encapsular para expulsarlo, ¿no es cierto? Y para que nuestro cuerpo no se deteriore, ¿sí? Eso es importante. Ahora, por ejemplo, en un adulto mayor, ¿no es cierto?, que generalmente tiene problemas de edema a nivel de tobillo, por ejemplo, que se le hinchan los tobillos, quizás su abuelita si lo ha visto, se le hinchan los tobillos, ¿ya? ¿Produce dolor? Le produce dolor, ¿ok? Con lo que tú me indicaste, uno podría pensar, ok, abuelita, abuelita, no haga nada, ¿qué es ahí? ¿Ya? No, no se mueva porque le va a doler Claro, más. pero es todo lo contrario. A ver, Exacto. sí. En ese caso, la movilidad, ¿no es cierto? Ya sea, Es una necesidad, es una necesidad. sí. Perfecto, perfecto. Ahí el edema, Pero háganle entender a mi abuela eso. Ya, no entiendo. sí, sí. Es difícil, hay que educar y se necesita mucha paciencia, ¿verdad? Con nuestros adultos mayores Sí. o personas mayores, ¿verdad? Ahora, como se dice, personas mayores, ¿no es cierto? A mí igual me pasa, si no es fácil. Incluso me pasa con personas más jóvenes. ¿Ah? Eh, mueva el pie o mueva la rodilla. No, no puedo mover, muévala. Primero uno lo hace de manera activa, ¿ya? Y aquí es importante, siempre uno debe, cuando uno se encuentra con presencia de edema, vuelvo a recalcar, ¿por qué? Porque el edema es una respuesta fisiológica del cuerpo que quiere, que de alguna otra manera está buscando reparar, ¿no es cierto? O de encapsular cuando se trata de un patógeno externo, siempre uno lo que debe hacer es solicitar, ¿no es cierto?, la movilización activa, siempre, a nivel de todo el rango de movimiento que se pueda, ¿ya? Para disminuir el edema. Y si no se puede de manera activa, uno moviliza de manera pasiva, ¿ya? Ese es el orden. Entonces, si no lo puede hacer, uno asiste, ¿ya? Pero claro, en este caso, por ejemplo, el edema produce dolor, claro que sí, pero a la vez cuando uno moviliza de manera activa, ¿no es cierto? Lo que busca es disminuir ese edema, porque al final eh, eh, el movimiento, ya sea activo o pasivo, lo que busca es reducir, ¿no es cierto? O movilizar el líquido encapsulado. ¿Ya? Ahora, también existen, es como el movimiento sería como lo más básico. Ahora, uno también utiliza la gravedad, ¿cierto? Para disminuir edema, también, mucho. Y después vienen los masajes para activar, ¿no es cierto?, los ganglios, para también absorber a través de la musculatura y la activación de ganglios, ¿no es cierto?, edema. ¿Ya? Pero eso es materia que ahora no vamos a ver, pero es importante que la conozca. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe.
Ya. Ok. ¿Qué hora son? Ya. Algo hice. Ya. Ok. Entonces, en relación a la amplitud de movimiento, ejemplo, no sé, estoy pensando en la fuerza, como coloqué ahí, la fuerza se desarrolla al aumentar la tensión por medio de, ¿ya? Uno, la cantidad de resistencia que ofrece el movimiento. Dos, la duración de la resistencia necesaria. Tres, el ritmo. Súper importante. ¿Ya? Cuando movilizamos, ya sea de manera activa o de manera pasiva, siempre debe ser a un ritmo. ¿Ya? Y la frecuencia de las sesiones. Ya, o sea, esas cosas obviamente uno tiene que tenerlas en cuenta cuando ya está pensando o trabajando en la intervención, y especialmente en la amplitud de movimiento. ¿Ya? Trombley indica que la mejor actividad para la rehabilitación es aquella que demande de manera intrínseca la respuesta exacta que se haya determinado y que es necesario mejorar, ¿cierto? Y eso generalmente lo hacemos mediante un análisis de la actividad biomecánica, ¿no es cierto? Modificaciones de actividad con el propósito funcional de la tarea, ¿ya? Que es lo que busca este modelo. Ya cuando trabajamos modificación de las tareas, ¿no es cierto? Lo que buscamos es un posicionamiento para hacer la tarea, ¿no es cierto? Evaluamos, complementamos con peso que provean asistencia o resistencia a los movimientos, modificación de las herramientas para reducir o aumentar la exigencia, eso va a depender, ¿no es cierto? Y cambio en los materiales o en el tamaño de los objetos por utilizar, que y también lo analizábamos, por ejemplo, cuando hacíamos el cambio del tipo de cepillo, no sé, o el engrosamiento de los aparatos, todo eso que tienen que ver con la modificación de la tarea, ¿ya? O el cambio en el método para realizar, ¿ya? Que de alguna otra manera ya lo habíamos analizado. También existen tecnologías compensatorias. Esto también es parte, que igual lo discutíamos y lo veíamos, ¿cierto? Del modelo Profe, biomecánico. Por ejemplo, ¿podría volver atrás por fin? Que estaba anotando algo. ya. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ayudas técnicas asistivas también son parte del modelo biomecánico. ¿Ya? Listo, gracias. Ok. La ayuda asistiva. ¿Conocen el Joe? El tiburoncito que aparece arriba. No, yo no. ¿Alguien lo conoce? No, profe. Miren, qué interesante lo que dice Felipe. Dice, mi mamá tiene fibromialgia y su dolor se alivia cuando está en movimiento. Sí, exacto. A mí me ha tocado y he trabajado con personas, con agrupaciones de personas que tienen fibromialgia que han sido diagnosticadas, y lo que mejor resulta es el movimiento. El movimiento lento, rítmico, movimiento de relajación, actividades de relajación, funcionan muy bien, muy, muy, muy bien. ¿No conocen el Joe? Es un programa, un software que utilizan las personas ciegas para posicionar el mouse en tu computador, en tu ordenador. Entonces, si tú visitas la página, encuentras un demo que lo puedes descargar y conocer. Sería importante que lo puedan conocer. Pero también hay licencias. Las licencias obviamente tienen un costo, y es bien interesante porque tú donde vas colocando el mouse, la flechita, te va hablando el computador, te va indicando todo lo que tú vas o estás haciendo. ¿Ya? Hay otros tipos de software, pero este es el más conocido. ¿Ya? De hecho, en mi trabajo anterior, en el sector de Casma. Yo creo que les conté ya el trabajo que hicimos ahí,
o que hice con mi compañero en este CCR, teníamos 4 o 5 personas que eran ciegas, y como una forma de hacer el trabajo de intermediación laboral, hicimos educación digital y contratamos una persona experta en JAWS que asistía al CCR para capacitarle, ¿ya? Fue súper bueno ese curso, que lo gestionamos a través de dineros del Senadis, ¿ya? Porque son cursos caros. Las personas que se hacen expertas o hacen estos cursos son caros, ¿ya? Las licencias también son caras. Bueno, cuando pensamos, por ejemplo, ahí tenemos una silla eléctrica también, ¿verdad? Una silla neurológica, pero eléctrica. Ahí se ve el mango y atrás la batería. También son parte de una tecnología compensatoria, tecnología asistiva, ¿ya? Y ahí están las barras, los bancos, ¿no es cierto?, para duchas, baños, las rampas, ¿cierto? Igual son parte de las modificaciones ambientales que uno realiza cuando utiliza este modelo, ¿ya? Bueno, quizás como hablando como más de la distinción de este modelo, que tiene que ver con la forma en que se aplica los principios de la biomecánica en la comprensión del desempeño ocupacional, y en la utilización de las ocupaciones. Uno siempre está analizando, generalmente uno tiene la tendencia a medir, ¿no es cierto?, a observar los principios de la biomecánica del cuerpo humano cuando uno está analizando ocupaciones, ¿ya? Se utilizan, sirven, claro que sí. Existen terapeutas que lo ocupan de manera purista, podríamos decirlo así, pero donde yo he visto mejores efectos, ¿no es cierto? Y donde uno puede sacarle más partido a este modelo es cuando precisamente uno lo puede combinar, ¿cierto? Uno puede utilizar, no sé, modelo canadiense, modelo ocupación humana, incluso en sus fundamentos no tienen ninguna desconexión, ni son agua y aceite cuando tú lo ocupas. De hecho, con un modelo ya más ecológico, más social, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ya? Eh, eh, y por historia, los terapeutas ocupacionales hemos ocupado este modelo en nuestro quehacer, ¿ya? En resumen, la aplicación en personas que sufren limitaciones en la libertad es un movimiento con la fuerza adecuada, de manera sostenida o ambas, es donde se utiliza, y por eso lo volví a colocar ahí, este modelo, ¿ya? El conocimiento, obviamente previo, que uno debe tener, es importantísimo, ¿ya? Vuelvo a recalcar, sobre musculatura, sobre funciones musculares, tejido, sistemas cardiovascular, fisiología, ¿ya? Hace la distinción. Ok. Preguntas. Yo no tengo ninguna por ahora, profe. ¿No? No se me ocurre ninguna. Ya. Los demás, Yo tampoco, profe, me quedó ¿no? súper claro. Solo Ok. tengo claro que tengo que repasar mucho de músculo y hueso. Sí, Ah, sí. Ahora, obviamente, no vimos esa parte porque obviamente se asume de que está incorporada, pero una vez que tengamos como ya la gama de modelos que vamos a revisar, ustedes van a revisar después el modelo control motor, rehabilitador, el modelo neuropsicológico, y después van a conocer desde la salud mental, psiquiatría, el